Bueno, hoy vamos a hablar en esta mañana un poquito acerca del poder de Dios. Toda esta semana vamos a estar hablando del poder de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Números y vamos a ir al capítulo número 13. Libro de Números, capítulo número 13. ¿Listo? Números 13. Vamos a estudiar en esta mañana un poco de lo que fue la historia de la conquista de la tierra prometida. Y vamos a estudiar quizá el capítulo más oscuro de esa historia, que fue, bueno, uno de tantos. Pero fue el momento en el cual el pueblo se desanimó antes de entrar a la tierra prometida. Y hermanos, no creerle al Señor es pecado. No creerle al Señor es pecado. No creerle al Señor, hermanos, eso trae terribles consecuencias. Por eso el Señor siempre nos invita a creer. Él puede hacer grandes cosas, pero lo que nos invita es a creer que es posible. ¿Listo? Entonces voy a explicar un poquito el contexto de esta historia. Los israelitas fueron esclavos en Egipto. La mayoría conocemos esa historia. Aparece Moisés y a través de Moisés el Señor libera a Israel. Entonces vienen las 10 plagas. Después viene la liberación del pueblo de Israel, se abren las aguas del Mar Rojo, todos conocemos esas historias, ¿cierto? Ellos atraviesan las aguas del Mar Rojo, después viene Faraón detrás, las aguas del Mar Rojo, entonces se vuelcan sobre Faraón y su ejército y los destruyen. Y ahora Israel es libre, pero es una nación libre, pero sin tierra, sin patria. Son libres, pero no tienen nada. Es decir, ya por lo menos no son esclavos. Ahora son libres, pero no tienen nada. Es decir, no tienen tierra, no tienen casas, no tienen nada. Bueno, no tienen nada y tienen todo, porque tenían a Dios con ellos, ¿sí? Y tener a Dios es tenerlo todo, hermanos. Entonces, el Señor había prometido desde la época de Abraham, hace 430 años atrás, que ellos iban a recibir algo llamado la tierra prometida, ¿sí? Pasaron 430 años desde esa promesa, desde esa tierra que se prometió, hasta este momento en el cual ellos salen de Egipto, son libres y ahora sí van a ir a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Y esa tierra prometida era la tierra de Canaán. Cuando llegan a la tierra de Canaán, antes de entrar a la tierra de Canaán, pasa lo que vamos a estudiar hoy. ¿Listos? Entonces, capítulo 13 del libro de Números. 13. No 3, sino 13. ¿Sí? 13. Dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Y ahí a partir del 4 empieza a mencionar los nombres de ellos. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que el Señor les dice que hagan? El Señor les dice: escojan 12 hombres, conocidos como los 12 espías, ¿sí? 12 príncipes, uno de cada tribu, 12 tribus, 12 hombres. Y díganles que vayan y recorran la tierra de Canaán, ¿sí?
esto tenía un propósito. El propósito de enviar a estos hombres era saber qué era lo que tenían que conquistar, con qué se tenían que enfrentar y que ellos estuvieran preparados, ¿cierto? Ese era el plan, ese era el propósito, ¿sí? Versículo número 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Es decir, la orden es muy clara, ¿no? Vayan y revisen la tierra. Vayan, mire cómo es, qué es fértil, qué es estéril, cómo son las ciudades, cómo es el pueblo. Tráiganos un informe de cómo es la tierra. Tráiganos, por favor, también del fruto de esa tierra. Queremos saber qué tan fértil es, qué tan productiva es. Hermanos, repito, el propósito de enviar estos 12 era hacer un sondeo de cómo era la tierra, ¿sí? Pero la tierra ya era de ellos. O sea, el propósito de enviarlos no era saber si esa tierra valía la pena conquistarla o no, porque esa tierra ya era de ellos. El Señor ya se las había prometido, ¿sí? Era el regalo que Dios le iba a dar a ellos. Ya era de ellos, ¿sí? Hermanos, cuando alguien le regala a usted algo, pregunto, cuando se lo regala, ¿eso de quién es? Cuando alguien le regala a usted algo, ¿de quién es ese regalo? Pues de ustedes, ¿cierto? Ahora, voy a poner aquí un ejemplo. Un hombre multimillonario, ¿sí? Tiene muchos autos, muchos, ¿sí? Y lo conoce a usted y le dice: oiga, usted me ha caído bien, le voy a regalar una Toyota Highlander que tengo ahí en la casa, ¿sí? Se la voy a regalar y le da las llaves. Pregunto, ahora, ¿ese carro de quién es? Ese carro es de la persona que recibió el regalo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que uno hace cuando uno recibe un carro? O sea, pues, a mí no me han regalado carros, ¿no? No sé si alguien aquí le ha regalado carros a alguien. Pero cuando uno compra un carro, recibe un carro, uno lo que hace, sobre todo cuando es nuevo, no, pero cuando es un carro usado, por lo general uno lo que hace es llevarlo para que alguien lo revise, ¿cierto? Incluso desde antes de comprarlo, muchas personas lo que hacen es que llevan a su mecánico de confianza para revisar el carro a ver si vale la pena comprarlo. Pero en este caso ya es el carro suyo, ya es una Toyota Highlander que le están regalando. Entonces usted recibe el carro, lo prende, se lo lleva, ve que está muy bueno, pero usted se lo lleva al mecánico para que le revise qué hay que hacerle. De pronto hay que hacerle frenos, de pronto hay que cambiarle el aceite, de pronto tiene algún amortiguador que hay que cambiar, bueno, algo así. Pero usted no lo hace para decirle al dueño: no, ese carro suyo está muy malo, aquí se lo devuelvo. No, porque ese carro ya es suyo. Usted lo que le está haciendo es un diagnóstico para ver qué hay que hacerle, porque ya es suyo. Hermanos, el Señor le había prometido esta tierra a ellos. Esta tierra ya era de ellos. Lo único que necesitaban era hacer un diagnóstico de cómo es la tierra para saber cómo prepararse para conquistarla. Ese era el propósito de enviar a los 12, ¿sí? El problema es que no lo entendieron así. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 23. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos. Aquí dice la Biblia que llegaron a algún lugar y encontraron unas uvas. Ahora, esas uvas eran tan grandes, ese racimo era tan grande, que no lo podía llevar una sola persona. Tuvieron que pasarle un palo y llevarlo entre 2, de lo grande que eran esas uvas. Hermanos, los que han ido a Tierra Santa, yo no sé si hay alguien aquí que ha ido a Tierra Santa, todos los años están haciendo tours a Tierra Santa, y aquí hay mucha gente que va todo el tiempo, pero los que han ido a Tierra Santa, ellos dicen que las frutas que se encuentran allá son gigantes.
Yo he escuchado a varias personas que hablan por lo menos de las fresas. Que las fresas que hay allá son fresas que son del tamaño de un melón. ¿Sí? Son gigantes. ¿Sí? Bueno, pues así eran estas uvas. Eso no era un racimo de... Esos que venden hoy en día. ¿Ustedes han visto cuando las uvas cuelgan de la planta? Digo, ¿cuántas personas se necesita para cortar un racimo de uvas? Sí. Y a pesar de que hay racimos grandes, ¿cierto? Pero una sola persona, hasta un niño lo puede hacer. Bueno, estas uvas eran tan grandes que se necesitaron 2 personas para llevarlas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la tierra era ¿qué? Buena, fértil. ¿Sí? Primer punto positivo, lo que Dios les iba a dar era bueno, era muy bueno. Hermanos, siempre lo que Dios nos quiere dar es bueno. Los planes del Señor con nosotros son buenos. Los propósitos de Dios con nosotros son buenos. Los sueños que Dios tiene para nosotros siempre van a ser los mejores. Yo por eso te quiero invitar a que tú no temas, porque Dios tiene un plan contigo y ese plan es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Muy bien, entonces sigamos leyendo la historia. Dice, versículo 25, al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Pasaron 40 días, llegaron los espías, llegaron con esas frutas grandes. Yo creo que la gente estaba a la expectativa, ¿cómo es la tierra que encontraron? ¿Cierto? Ven esas uvas, wow, esas uvas gigantes. De pronto yo nunca había visto uvas así. No, eso está muy... Yo me imagino que cuando los ven a ellos llegar con esas uvas, dijeron, no, eso está muy bueno. Eso está muy bueno, estaban animados. Pero, aquí empieza el informe. Y ahí es donde empieza el pero. ¿Sí? Versículo número 28. Pero, ay hermanos, esos peros. ¿Sí? Pero el pueblo que habita aquella tierra es ¿qué? Fuerte. ¿Y las ciudades cómo son? Muy grandes y fortificadas, dice esta versión. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek, estoy en el 29, Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Ellos dijeron, el pueblo es fuerte. O sea, las personas que habitan la tierra de Canaán son personas fuertes. Las ciudades son grandes. No son ranchitos ahí de madera y de ahí ya para caerse. No, son ciudades grandes. Y aparte de que son grandes, están fortificadas. ¿Qué quiere decir fortificadas? Eran ciudades que estaban preparadas para resistir cualquier invasión. Eran ciudades que tenían muros, que cuando se encerraban en sus muros nadie podía entrar. Hermanos, más adelante nos dice que las personas que habían en esa ciudad eran gigantes, ¿sí? Eran grandes, y que aparte de que habían personas grandes, o sea, de que eran grandes y eran fuertes, aparte de eso, habían gigantes, ¿sí? Hermanos, lo que los 12, bueno, realmente no eran los 12, eran solo 10 los espías que tenían este informe. Lo que estos 10 hombres están diciendo es verdad. Es decir, no se están inventando nada. Están diciendo las cosas como son. La tierra es buena, pero ya está habitada. Y las personas que la habitan son personas fuertes, preparadas y acostumbradas a la guerra. Es decir, la conquista no iba a ser fácil.
la conquista no iba a ser fácil. El informe, pues, hombre, hubiera sido espectacular que el informe hubiera sido, no, llegamos y eso estaba vacío, eso no hay nadie, eso ni ratones hay ahí, eso está solo, ¿sí? Vimos por ahí 2, 3 ranchitos, pero hablamos con ellos y ya se van para otro estado. Ese hubiera sido el informe genial, ¿no? Pero no, la realidad era diferente. ¿Y cuál era la realidad? Que iba a ser difícil. Hermanos, ese no es el problema. Ellos dieron un informe real. El problema fue cómo dieron el informe. ¿Con qué intención? ¿Cuál era su visión? ¿Cuál era su fe? ¿Cómo recibió el informe el pueblo? ¿Qué era lo que debían haber dicho? No importa, son unas ciudades grandes, fortificadas. Mire, pueden tener ahí hasta el ejército más especializado del mundo, hasta mejor que el que tenía Faraón, no importa. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos prometió esa tierra. Esa tierra ya es de nosotros. Que no va a ser fácil es diferente. Pero que no sea fácil no quiere decir que es imposible. ¿Ven la diferencia de las cosas, hermanos? Hermanos, la vida es así. Muchas cosas en la vida no son fáciles. Sostener un hogar no es fácil. Criar hijos no es fácil. Muchas veces trabajar y conseguir los recursos no es fácil. A veces hay problemas, a veces no, todo el tiempo hay problemas, hermanos, porque todos nosotros tenemos problemas. Algunos tienen problemas más grandes, otros problemas más pequeños, pero todos tenemos problemas. Hermanos, la vida es así. El Señor Jesucristo en ningún momento dijo que nosotros nunca íbamos a tener problemas. Es más, hay un pasaje que está en Juan, que el Señor dice, en el mundo encontraréis aflicción. ¿Qué es lo que el Señor nos está advirtiendo? Pues que el mundo es difícil, que la vida es difícil, que siempre hay problemas. Las cosas no son fáciles. Pero Él dice, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, sí hay cosas difíciles, hay situaciones difíciles, pero es que nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Eso es lo que hace la diferencia. Hermanos, yo creo que nosotros no hemos entendido todavía el Dios que nos ha llamado y el Dios que nos ha rescatado. Y el Dios que todavía nos sigue llamando. Nosotros no hemos entendido todavía quién es ese Dios. Yo creo, hermanos, que nosotros todavía no hemos visto ni una pizca de lo que es ese Dios. Hermanos, nosotros tenemos un Dios para el cual todo es posible. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que hace que lo imposible se vuelva realidad. ¿Qué tan imposible es la situación? No importa, tenemos al Dios de lo imposible. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Y Él quiere que nosotros aprendamos a verlo así. Y Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a creer en Él y a seguir adelante. Esta tierra estaba ocupada. Habían gigantes, habían personas de gran estatura, personas acostumbradas a la batalla. Pero esa era la tierra que Dios les había prometido a sus hijos. Ahora, Dios pudo haber expulsado a toda esa gente antes de que llegaran los israelitas. Pregunto, ¿Él podía hacer eso o no podía hacer eso? Hombre, pues dividió las aguas del Mar Rojo en dos. ¿Cómo no va a poder expulsar? Vea, una plaga, animales, un susto, un rumor de que viene un gran ejército y esa gente hubiera huido. Dios tenía 1000 formas de haber desocupado esa tierra. Pero el Señor la dejó así para que ellos aprendieran a creer en su poder. Para que ellos colocaran todo de parte de ellos para confiar en el Señor.
Hermanos, no importa cuán difícil sea la situación, el Señor la puede solucionar. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a ejercer fe. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar, a creer. Puede parecer imposible, pero el Señor permite que eso esté ahí todavía para que tú y yo aprendamos a crecer. Hermanos, porque uno crece más en la dificultad que en la prosperidad. Uno crece más en la dificultad que en la prosperidad. Porque cuando todo está listo, nosotros tendemos a ser conformistas y a quedarnos en lo que se conoce como el status quo. ¿Qué es el status quo? El estatus de la comodidad. Ya tengo esto está seguro, esto está seguro, esto está seguro, veo todo confiable. Me relajo, ¿cierto? Ahí no se crece. Pero cuando las cosas son difíciles, cuando yo tengo que aprender, cuando yo me tengo que esforzar, cuando yo tengo que luchar, cuando yo me tomo de la mano del Señor y empiezo a ver cómo Él me va conduciendo paso a paso y va haciendo milagros, va abriendo puertas que yo veía que era imposible que se abrieran, ahí es donde yo empiezo a crecer y donde yo empiezo a aprender. Mira, yo quiero decirte algo. Tú tienes un potencial gigante, gigante es tu potencial. El problema es que nosotros tenemos miedo de seguir adelante, de crecer, de aprender. Nosotros le tenemos miedo a los desafíos. Pero el Señor quiere que desarrolles todas tus habilidades. Y a veces en la adversidad, en la dificultad, es cuando tú más desarrollas habilidades. Voy a poner un ejemplo muy de aquí, ¿no? Nosotros vinimos el año pasado aquí por fe. O sea, nosotros no vinimos con ningún tipo de llamado. Nosotros vinimos bajo un plan del Señor. Nosotros colocamos todo en las manos del Señor, oramos, dijimos, Señor, si es tu voluntad, muéstranos. Y el Señor fue abriendo paso, respondiendo oraciones. Y hermanos, nos vinimos. Ya llevamos un año aquí en Estados Unidos. Pero uno de los desafíos que a mí más me atemorizaba era el tema del idioma, sobre todo para nuestra hija. Ella tiene 13 años, ¿sí? Porque en el caso de nosotros los adultos, bueno, uno por lo general encuentra a alguien que habla español y ¿cierto? Se defiende y traductor. Pero en el caso de ellos, su mundo va a ser el inglés, ¿sí? Y yo estaba un poquito asustado por eso. Mi hija pues era buena en inglés en Colombia, pero pues no estaba 100% pues en el inglés. Cuando ella llega aquí y empieza a ir a la escuela, los primeros días nos decía, me duele la cabeza. ¿Por qué? Dice, porque todo me lo dicen en inglés. Y yo tengo que mirar cómo les entiendo y empezar a pensar cómo les respondo, y todo en inglés, 6, 7, 8 horas todos los días. La mente de ella ya estaba fatigada, ¿sí? Hermanos, pero ustedes ven a mi hija hablando hoy en día, ya nos dejó a nosotros botados, porque habla, yo creo que 3, 4 veces más inglés que nosotros. Es más, yo con ella es cuando voy a... Mi inglés no es tan malo, es decir, pero pues yo no soy bilingüe aún. Algún día lo seré, ¿no? Pero por el momento no. Pero a veces cuando yo necesito a alguien que me traduzca, yo me la llevo a ella. Me dijo, mi amor, baby. Bueno, y ella escucha, entiende y me dice las cosas, ¿sí? ¿Cómo desarrolló esa habilidad? Cuando se vio en una situación desfavorable en la que tuvo que aprender. Mira, a veces las situaciones desfavorables llegan a nuestra vida para que aprendamos. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer en la vida, hermanos, es aprender a vencer el temor. Vencer el temor. El temor es la herramienta que utiliza Satanás
para incapacitar a los hijos de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. El temor es la herramienta que utiliza Satanás para incapacitar a los hijos de Dios. Porque Satanás sabe que si el Hijo de Dios tiene miedo y desconfía del Señor, ya ganó la batalla. ¿Y dónde la ganó? Aquí. Aquí ganó la batalla. Estos 10 espías se llenaron de temor. La situación era difícil, pero se llenaron de temor. Y llenos de temor, quisieron no seguir adelante. Dijeron, devolvámonos para Egipto. Imagínense, hermanos, de donde habían salido, de Egipto, y devolvámonos. Devolvámonos para Egipto. No es sabio aferrarse al pasado. Yo quiero decirte, no es sabio aferrarse al pasado. Tú tienes que aprender a soltar el pasado. Aprender las lecciones del pasado, sí. Pero tienes que soltar el pasado y tienes que aprender a mirar hacia adelante. El Señor dice, nadie que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás puede llegar al reino de los cielos. Tú pones tu mano sobre el arado, tú tomas tu mano del Señor Jesucristo, ya no mires hacia atrás. Ay, que es que yo en mi país tenía esto, ay, que yo en mi país tenía aquello, ay, que yo en mi país... Mira, eso nos pasa a todos. Todos los que venimos de afuera y llegamos acá, todo el tiempo vivimos mirando hacia atrás. Ay, yo tenía esto, yo allá esto, yo... Hace poco visité una familia que me decía, no, pastor, no, nuestro anhelo es devolvernos. Y yo decía, ¿ya hace cuánto se vinieron? Hace 35 años. Yo le dije, no, hermano, ustedes están aferrados, es un recuerdo. Ese lugar de donde ustedes vinieron ya no es el mismo. Ya eso cambió. Y ellos empezaron como a decir, oiga, ¿ustedes saben cómo está la situación allá afuera? Una hermana me decía, pastor, aquí en Estados Unidos estamos en crisis. ¿Usted cómo se vino a venir de allá? Yo le dije, hermana, porque es que usted no ha visto la crisis de allá. Está peor. No te aferres al pasado. Mira hacia adelante. Los discípulos, los 10 espías, no, devolvámonos ¿a qué? ¿A ser esclavos otra vez? Y ya no había ni quién los iba a esclavizar porque el faraón estaba muerto. No, hermanos, hay que mirar es hacia adelante. Nos sigue diciendo el versículo número 30. Entonces Caleb, mire, habían 2 hombres diferentes, Josué y Caleb. 2 hombres diferentes. Miren la visión de estos 2 hombres y aprendamos de esa visión. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, este hombre tenía una fe y tenía una visión que pocas personas tienen. ¿Quiénes eran los que estaban en la tierra de Canaán habitándola? Personas grandes, fuertes, habían gigantes, estaban armados, acostumbrados a la guerra. ¿Y quiénes eran los israelitas? Esclavos, recién liberados. Ellos no sabían cómo tomar una lanza, cómo lanzar una flecha, cómo se manejaba una espada. Ellos llevaban años, décadas, que lo único que sabían hacer era ladrillo. Y tirándole ladrillazos no los iban a conquistar. Eran esclavos, tenían miedo. Pero ¿qué dice Caleb? Nosotros los podemos vencer. ¿Cómo? Dios sabrá cómo. Josué y Caleb tenían puestos sus ojos en el Dios que hace cosas imposibles. Conocían a ese Dios, y porque conocían y confiaban en ese Dios, dijeron, no hay problema. Que tengan las ciudades fortificadas que quieran, el Señor nos las va a entregar. ¿Y cómo? No sé, pero el Señor va a hacer algo. Eso se llama aprender a ver por fe. Pero aprender a confiar en el Señor.
Es que miren que la fe de ellos no estaba depositada en algo terrenal. La fe de ellos estaba depositada en Dios. Ellos decían, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, no, nosotros estamos perdidos. Perdidos ya. En Colombia tenemos un dicho que dice, apague y vámonos. Ya no hay nada más que hacer. Pero ellos tenían sus ojos puestos en el Señor. Cuando tú aprendes a poner tus ojos en el Señor, tú aprendes a saber y a entender que todo es posible. Pero ¿qué va a hacer el Señor con mi hogar? ¿Qué va a hacer el Señor con mi matrimonio? ¿Qué va a hacer con mis hijos? ¿Qué va a hacer con mi estatus migratorio? ¿Qué va a hacer con mi trabajo? ¿Qué va a hacer con mis deudas? ¿Qué va a hacer? Pon tus ojos en el Señor y sigue adelante. Hay una frase de Elena de White que a mí me encanta. La frase de Elena de White dice así. Se las voy a dejar de tarea para que la busquen. Yo la encontré en un libro pequeñito que se llama El Colportor Evangélico, pero se las voy a dejar a usted. ¿Dónde la busco? Hermanos, tenemos nuestros celulares. Ahí se puede buscar todo. Si quieren, anoten esta frase. La frase dice así. Dios tiene 1000 formas de darnos lo que necesitamos. ¿Cómo la ven? Dios tiene 1000 formas de darnos lo que necesitamos. Si en el trabajo se te están cerrando las puertas, ¿sabes cuántas puertas tiene Dios? Tiene 1000. Si el abogado te dijo, no, arreglar tu caso es imposible, ¿sabe cuántos medios tiene Dios para arreglar tu caso? Tiene 1000. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y Josué y Caleb sabían que Él era el Dios de lo imposible. Por eso dicen, no les teman, vamos, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31, pero los hombres que subieron con Él, los otros 10, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué era lo que ellos veían? El problema. Y tú tienes que aprender a quitar tus ojos del problema y empezar a colocar tus ojos en Dios. Porque si tú miras el problema, te llenas de temor. Y recuerda, el temor es la herramienta que utiliza Satanás para incapacitarte. ¿Alguno de ustedes ha practicado escalar? ¿Alguien ha practicado escalar? ¿O alguien se ha subido a una escalera o se ha subido a algún lugar alto? O así sea un balcón, pues, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado que uno mira hacia abajo? Yo recuerdo un día que estaba con mi hija subiendo una pared de esas que son de escalar, ¿no? Que le ponen uno un arnés y todo eso. Oiga, mi hija tiene una adrenalina impresionante. Esa muchacha sube y baja como si nada. Yo era así cuando era más joven. Ya ahorita ya me da más miedito. Y yo recuerdo que estaba yo subiendo esa pared y la iba animando yo a ella. Ella iba ahí al lado y iba asustada. Yo le decía, vamos, mi hijito, vamos, sube. Y ella miraba hacia abajo. Yo decía, no mires hacia abajo. Y yo miraba hacia abajo. Y yo, ¿por qué se llena uno de temor? Por mirar hacia abajo. Cuando uno se enfoca en el problema, se llena de temor. Deja de mirar el problema y acostúmbrate a mirar a Cristo Jesús. Dice la Biblia que ellos dijeron, no podemos, son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. No, todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Pregunto, ¿eran langostas? No eran langostas. Pero ¿cómo se vieron ellos mismos? Como langostas. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿dónde estaba el problema de ellos? Aquí fue donde Satanás les ganó la batalla. Yo te quiero decir algo. Tienes que vencer el temor. Si no vences el temor,
nunca vas a ver las cosas que Dios ha preparado para ti. Tienes que aprender a creer. Tienes que aprender a confiar. Tienes que aprender a seguir adelante. ¿Tienes miedo? Está bien, pero tienes que vencer ese miedo. No puedes dejar que el miedo te paralice. No puedes dejar que el miedo te arrebate tus mejores sueños, la vida maravillosa que Dios tiene para ti. Por miedo, no. Con miedo y todo, sigue adelante. Entrégale tu vida al Señor. Ay, pero es que ¿qué va a pasar si le entrego mi vida al Señor? Yo no sé. O sea, todo eso entrégaselo al Señor. Pero tú sigue a Jesucristo, entrégale tu vida. Si tú no le entregas tu vida al Señor, nunca vas a saber lo que Dios pudo haber hecho contigo. Por eso, en este momento te digo en el nombre de Jesús, entrégale tu vida a Cristo, no temas. Sigue adelante, míralo a Él, sigue adelante por fe. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a orar. Ahí donde están, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, yo quiero pedirte de manera muy especial por mis hermanos, por mis amigos aquí presentes. Tú conoces sus batallas, sus luchas, tú sabes cuáles son sus problemas. Algunos tienen problemas graves, otros tienen problemas no tan graves, pero problema es problema, Señor, y nos quita la paz. Señor, yo quiero pedirte que ellos aprendan, como yo, a ver al Dios de lo imposible. Aprendan a confiar y que tú me enseñes a mí también cada día a confiar en que lo imposible para ti no existe, en que tú haces milagros, en que 10 personas pueden decir no se puede, pero tú dices sí se puede. Para aquel que cree, nada es imposible. Pero Señor, la batalla más importante que ellos tienen que vencer hoy y en esta semana es la batalla de la fe. Que te entreguen su vida aquellos que no la han entregado. Los que ya la entregamos, Señor, que te entreguemos nuestra vida nuevamente, que seamos tuyos y que aprendamos a confiar en ti, a poner nuestros ojos en ti y a seguir adelante, porque en ti todas las cosas son posibles. Gracias, Señor. Esta semana va a ser una semana linda predicando aquí en Kelso. Acompáñanos, dirígenos, te lo pedimos en Jesús. Amén.